El deseo de Mahoma, el profeta del Islam, era morir como un mártir, y eso lo podemos encontrar en muchos versos del Corán probabablemente, pero también de la Sunna. En realidad vamos a comentar este hadith, que es el hadith número 6 del libro que estamos comentando, que se llama Ese libro hermoso, perdón, de Muhammad Matsud Ashar, el erudito islámico que habla de las virtudes de la yihad. Estamos en ese libro. Hablaremos de este hadith donde Abu Huraira nos narra que el mensajero de Alá dijo que a él le desagradaba, por así decirlo, quedarse fuera de un grupo de militares, aquellos que hacían combate por la causa de Alá. Y finalizando ese hadith, él dice que él desearía morir como un shahid, es decir, desearía morir como mártir en la causa de Alá. Y su sueño era morir por la causa de Alá como un shahid, luego resucitar y volver a morir por la causa de Alá. Es un hadith, se encuentra en Sahih al-Bukhari, está en la traducción en inglés, en la página 42, perdón, 42 y 42 en el volumen 4. Y aquí viene la explicación que da el erudito islámico. Dice que el profeta del Islam deseaba participar en la yihad, pero tampoco él a veces poseía, digamos, los bienes, lo que se requería para participar. Sin embargo, el mensajero de Alá era claro. Él deseaba morir luchando por la causa de su Dios. Aquí también cita el Sagrado Corán, como dice el erudito, en el verso, perdón, en la sura 9, o At-Tabak, perdón, Sura Tambak, no lo puedo leer, sí, Sura 9, verso 92, donde literalmente Allah dice que si se volvieron atrás, sus ojos rebosan de lágrimas de dolor porque no podían encontrar nada en qué gastar, es decir, no podían encontrar en qué hacer yihad, y eso lo dice el Corán. Seguimos con este verso donde el mismo mensajero de Allah consoló a los musulmanes de su época diciendo que el corazón de él desea marchar con ese grupo para la yihad, pero para consolar los corazones de sus pobres personas que aman la yihad, envió un ejército y una salvo yo mismo. Este verso de acá habla de las batallas en las que participó Mahoma, y él participó en 27 batallas y envió compañeros a más de 50 batallas, a otras 50 batallas en las que él no participó. Eso fue él envió a esas personas para consolar a aquellos que participaban en la yihad y que estaban tristes. A lo largo de toda esta explicación, el autor siempre va a citar fuentes islámicas. Es la razón por la cual estamos leyéndolo. La yihad no es algo que se inventaron los modernos musulmanes, es algo que literalmente viene de las fuentes islámicas desde los primeros musulmanes. En la segunda parte del hadith, el objetivo de los seguidores de Mahoma, al ser enviados por Mahoma, era consolar a aquellos que salieron al campo de batalla. Y ellos estaban tristes porque Mahoma no estaba con ellos, entonces él continuaba enviando soldados para que participaran en esa batalla, y eso es lo que literalmente dice este texto de aquí. Los musulmanes estaban tristes por una simple razón, según el texto, porque Mahoma les había privado de su bendita compañía, y él los consoló diciendo que el deseo que él tenía de la Sahaba era que se le concediera, perdón, era que se le conceda vida a la Sahaba, es decir, sus amigos, sus compañeros más cercanos, para que después la Shahaba cumpliera con el deber de la yihad y también morir como mártir por la causa, y después otra vez morir por la causa, como decía el mismo verso. Y él decía que los musulmanes, es decir, aquellos que pelean en la causa de Allah, son afortunados de tener la oportunidad de hacer yihad, que no se deben afligir de estar separados de Mahoma, de su bendita presencia, como dice el texto más arriba, porque ellos iban a recibir recompensa por esa obra que estaban haciendo, que era la yihad. En este punto también el autor explica la razón de el significado de aquel hadith que estamos comentando, y dice que ese hadith muestra que Mahoma deseaba ser mártir y que había dado la vida para ser mártir en numerosas ocasiones. Y en otro hadith tratado también por Bukhari se encuentra que ninguna persona desearía regresar al mundo después de ver las bondades del paraíso, excepto por una cosa: morir siendo mártir y ser enviado nuevamente al mundo para morir por la causa de Allah. La única razón por la cual un musulmán querría volver al mundo luego de haber muerto y haber estado en el paraíso de Alá es para volver a ser mártir, volver a luchar por la causa de Alá. Eso es lo que decía Mahoma. Dice el autor en este último párrafo que para entender la razón por la cual el profeta tenía deseos en este mundo, es decir, tuvo el deseo de ser mártir, hay que entender lo que han dicho los eruditos islámicos a lo largo de la historia, lo que han dicho no solo de las fuentes islámicas, sino que lo que han dicho de Mahoma. Dice que se le había informado a través de la revelación, es decir, a Mahoma, y él tenía fe que el único camino que llevaba a la grandeza al Islam es la yihad. La misión de él, que era su misión divina, era hacer prevalecer el Islam sobre las demás religiones, y la única manera de hacerlo es a través de la yihad. Esa es la razón por la cual el profeta tenía ese deseo en este mundo. Mientras que los seguidores de él, los mártires, lo tendrán en el más allá. La dulzura de la Sahaba, es decir, los seguidores de Mahoma, de regresar al mundo para alcanzarla, es decir, de morir siendo mártires y luego regresar al mundo, era porque tenían una noble oportunidad de volver a sacrificar su vida por su amado dueño, es decir, por Allah. Eso es algo que lograba, digamos, mover a los musulmanes algo de adoración, y que le movía a hacer una devoción, a hacer un devoto de una manera especial. Esa explicación tiene sustento en todo lo que han dicho autores islámicos como los que él va a citar a lo largo de esta explicación. Tiene a Alama ibn Tin,
que él escribió que el profeta había sido revelado que Alá protegería a la humanidad. Y es un verso que se encuentra en la Surah Al-Ma'idah, o Surah 5, verso 65. Dice el profeta, es decir, Mahoma, persistió en pedir a la Shahaba a sus amigos de confirmar la grandeza de la yihad y alentar a los musulmanes en esta acción. Y eso está escrito por Ibn Hajar y respalda su opinión en este texto que se llama Fath al-Bari, página 1, volumen 6. Tenemos a Nawawi, uno de los grandes eruditos islámicos de la Edad Media, que habla también sobre ese hadith y dice que el deseaba que la Shahada, es decir, los seguidores de Mahoma, más sus primeros seguidores, y pedirles un acto deseable, ya que eran amados por Alá. Y aquí está la explicación de Ibn Hanid, donde narra que el profeta dijo, quien desee la Shahada con la verdadera intención, Alá lo revelará un grado de shuhada, incluso si muere en el lecho de muerte. Esa es la razón por la cual los eruditos solían desear la shahada desde el profundo de sus corazones y les disgustaba la muerte en el lecho. Y cierra el erudito diciendo que Alá conceda a todos el estatus de shahada. Amén. Esto muestra lo que los eruditos islámicos han creído a lo largo de la historia. La única cosa más noble para un musulmán es hacer jihad. Es la única manera, como lo dicen los eruditos, de que el Islam se extienda en el mundo. Y dado que van a tener un estatus mucho más elevado en el cielo, es la razón por la cual ellos hacen esto. Eso es lo que les quería comentar de este hadith, el hadith número 6 del libro que estamos citando. Sé que el video puede quedar extenso, pero vamos a tratar de explicar un hadith más, que es el hadith que sigue, el número 7, donde habla también acerca de que la yihad es un trabajo pequeño, por así decirlo, pero que trae un gran premio, trae una gran, digamos, bendición. Y también es un hadith que se encuentra en la colección de Sahih al-Bukhari, esta vez en la página 394, el volumen 1, donde esta vez Al-Bara es un hombre que es citado en muchas de las fuentes islámicas, narra que un hombre cuyo rostro estaba cubierto con una armadura de hierro, es decir, estaba vestido con armadura para el campo de batalla, se acercó a Mahoma y le dijo, oh mensajero de Alá, ¿debo luchar o abrazar el Islam primero? El profeta respondió, abraza el Islam y luego lucha. Sí, pues que el hombre abrazó el Islam y fue un shahid, es decir, murió en la causa de Alá, que es lo que nos dice esta parte. Luego Mahoma dijo, un poco de trabajo, pero una gran recompensa, porque el hombre hizo muy poco luego de abrazar el Islam, pero fue recompensado en abundancia. Aquí viene la explicación. El autor comienza a citar a Ibn Ishaq, donde, bueno, Ibn Ishaq es uno de los primeros eruditos islámicos que escribió acerca de Mahoma, y él ha registrado en un magazine, una tradición auténtica, transmitida por Abu Huraira, y el profeta dijo, háblame de una persona que nunca rezó una sola oración, pero entró al paraíso. Luego él respondió, sí mismo, que esa persona afortunada fue Amar bin Zabi. Está contando la historia de qué se trataba, que hizo Amir bin Zabi para entrar al paraíso, a pesar de que nunca hizo una oración, a pesar de que nunca se comportó como un musulmán debe comportarse. Continuamos descontando esa historia, donde esta vez Qasim bin Muhammad dice que le ha preguntado a Muhammad bin Labid cuál era la historia. Y él respondió, esa persona negó el Islam hasta el día de Uhud. El día de Uhud es una muy importante batalla de los musulmanes y eso es lo que están hablando. Cuando esa persona comprendió el día de Uhud, el Islam levantó su espada y participó ferozmente con la Shahaba, por los amigos de Mahoma, hasta que fue herido. Cuando la gente lo vio herido, le preguntaron que qué lo había traído hasta ahí, hasta ese punto de hacer yihad. Él dijo, ¿fue el amor a la nación o el amor al Islam? Él respondió, el amor al Islam. Él luchaba junto al profeta hasta que fue herido. No había comprendido el Islam, sin embargo, fue e hizo yihad, fue y levantó su espada a luchar junto con Mahoma. Y Mahoma responde que esa persona que a última hora peleó en la batalla de Uhud es uno de los moradores del paraíso. En la narración de Buhari que estamos comentando al inicio y la narración narran el mismo incidente, narran el mismo caso, pero la persona que se acercó primero al profeta y luego participó en la yihad y los shahabas desconocían que esa persona había abrazado el Islam de manos del profeta. Por eso preguntaron que lo había llevado al campo de batalla y él respondió que había entrado en la yihad a causa del Islam. Entendemos que de ese hadith, comenta el autor, que el traer la fe es un requisito antes de la yihad, que si una persona es mártir inmediatamente después de aceptar el Islam, es una persona que entrará al paraíso o un morador del paraíso, no importa que no haya hecho ninguna otra obra. Tan importante es participar en la yihad, que es la única manera que los musulmanes tienen para ingresar al cielo. Creo que ya lo habíamos comentado en otra oportunidad. En este hadith también de Sahih al-Bukhari, el hadith número 8, dice el grado más alto del paraíso se parte de la yihad. Y Anas bin Malik narra que Rubai bin al-Bara se acercó al profeta y le dijo, oh profeta de la, me dirás acerca de la Haritha. Haritha fue asesinado, digamos, un shahid en el día de Badr, otra de las primeras batallas cuando el Islam estaba comenzando, y esta persona murió por una flecha, que no se sabe quién la disparó, pero la persona murió. Y añadió, si está en el paraíso seré paciente, de lo contrario lloraré amargamente por él. Él dijo, oh madre de Haritha, es decir, Mahoma respondió, hay jardines en el paraíso y tu hijo obtuvo el Firdaus
al-Ala, es decir, el mejor lugar en el paraíso. Y las historias se encuentran, como ya les dije, en Sahih al-Bukhari. En la historia narra que la persona murió por una flecha que lanzó alguien que no se sabe quién fue. Y eso tiene pues varios significados. Primero, que vino de un lugar que nadie ha identificado. Lo segundo significa que la flecha fue disparada y accidentalmente asesinó a esta persona. El tercer significado puede ser que alguien disparó y que no se sabe quién fue. La persona que disparó no fue identificado. La verdadera explicación de esto es que el arquero apuntó al enemigo, pero la flecha falló y lo golpeó. Hay diversas explicaciones sobre este asunto y encontramos una de Hayar, probablemente Hayar, Ibn Hajar al-Asqalani, cuando él comenta el libro de Fath al-Bari, un comentario importante sobre los hadices de Mahoma. Y en ese asunto él habla acerca de la yihad, que sin importar cómo ocurre la muerte del musulmán, se le concederá de todas maneras los grados más altos en la llana, es decir, en el paraíso. Y en la batalla de Haibar, un sahabi fue martirizado por su propia espada, de manera accidentalmente, él se mató, por así decirlo, con su propia arma. Cuando la gente comenzó a murmurar sobre ese accidente, el profeta dijo que quien recibe una doble recompensa es un shuhadá normal, una recompensa por la persona que estuvo allí luchando y se mató a sí mismo. Se ha dicho en otra narración que quien quiera que salga a la yihad y muere al caer de su montura la picadura de un insecto venenoso o cualquier otra razón, igual entrará al paraíso. Participar en la yihad es lo que te abre las puertas al cielo, literalmente. No importa si mueres por la espada de tu enemigo, si mueres por el arma de tu propio fuego amigo, digamos, por error, o por tu propia espada, como en este caso de la persona que murió en Haibar. La intención era que el musulmán no se iba a matar a sí mismo, el amigo no le iba a matar, iba a participar en la yihad, pero murió participando en la guerra de Alá. Por participar en la guerra de Alá tiene derecho a ingresar al paraíso. Hadith número 9, donde habla de el bendito polvo de la yihad. Y aquí Abu Abbas Rahman narra que el profeta dijo: quien quiera que tenga los pies cubiertos de polvo en el camino a yihad, el fuego del infierno no lo tocará. Colección de Sahih al-Bukhari. Y aquí viene la explicación dada por este erudito que estamos citando, donde dice que la virtud del polvo en el camino a la yihad se menciona en ese hadith, y es a través de esa bendita acción de la yihad que la verdad tiene superioridad sobre la fe. Por eso todo lo relacionado con esta causa y de cada práctica de los mujahidines, de los guerreros del Alá, es amado por Alá. El propósito es que sentarse, estar de pie, caminar, atacar, montar a caballo, todo lo que se haga sea para la exaltación de Alá y para alcanzar su complacencia. Por lo tanto, el mujahidín, el guerrero de Alá, recibe numerosas bendiciones, como indica el hadith. Incluso el polvo que se pega a los pies del mujahidín, que ha caminado por la causa de Alá, lo salvará del terrible castigo del infierno. Es la única razón por la cual los sahabas y las figuras eminentes de la Ummah en el inicio del Islam se esforzaron en su camino al máximo por alcanzar ese polvo, es decir, por untar sus pies haciendo la guerra por la causa de Alá, por colocar sobre sus pies polvo que indicara que estaban peleando por la causa del Islam. Hablan de Anwar Shah Kashmiri, que escribió en Fadil Borim, en la página 425, volumen 2 en inglés, que el sultán de Sayyid Khan Jalandhar participó en 72 batallas, todas ellas libradas contra Europa. El sultán tenía la costumbre de usar una sola prenda llamada cuba, que era una gran capa, y nunca se la cambiaba. Después de la batalla recogía el polvo que se acumulaba en esta capa. Cuando se acercaba al momento de su muerte, dejó un testamento solicitado ser enterrado en su tumba compuesta con ese polvo que había acumulado. Como quien dice, realmente el sultán creyó cada palabra que Mahoma dijo, porque como aquellos que tengan el polvo de haber participado en la causa del Islam, pues se librarán del infierno. ¿Y quién más que un sultán que luchó contra los infieles europeos? Probablemente tendría bastante polvo por acumulado a lo largo de toda la vida. Aquí continúan explicando la razón, bueno, más que la razón, explicando lo que dice el erudito islámico. Dice que el sagrado profeta coleccionó, digamos, el polvo de la yihad, y eso es una forma de ganar la salvación. La persona que viene, digamos, que es testigo de la yihad, la persona que hace eso, es una persona que va a recibir bendición en la causa de Alá. Y él comienza a citar aquí algunos ejemplos de la Sahaba, aquellos compañeros de Mahoma. Empieza con, se llama Misu Makari, que él fue uno de los que estuvo viajando a Roma, un grupo en los que estaba Malid bin Hafan y Javier Abdullah fue caminando sosteniendo la ropa de un camello. Y esas personas que está citando allí, de él, Mahoma dijo, bueno, Malid dijo que Abdullah, por favor, siéntate en el burro que ya Alá te lo ha regalado. También habla de Javier en este segundo verso, donde Malid intentaba hacer que, bueno, estaba tratando de hacer lo que Mahoma le dijo. Y dice al final: estoy descansando, estoy dejando descansar a mi burro, soy suficiente en las necesidades de la gente. He oído al profeta decir que la persona cuyos pies se han vuelto polvorientos en el camino de Alá, su cuerpo se vuelve harán en el infierno, es decir, que nunca entrará al infierno. Al oír esto, la gente saltó de sus monturas y el narrador afirma que nunca había visto tanta gente caminando ese día. Dado que
estar los pies untados de polvo mientras caminas en la causa de Alá, pues te va a premiar y te va a impedir que te vayas al infierno, por así decirlo. Era una manera en que los musulmanes se enruntaban, por así decirlo, a hacer yihad. Aquí es una narración de Ibn Hajar otra vez, donde dice que la virtud del polvo del camino de la yihad es tan grande, entonces, ¿cuál será el rango de aquel que dedica su máximo esfuerzo en esa causa? Difícil, perdón, incluso imaginar ese rango. Al-Radarda también dice que el profeta dijo, quien quiera que tenga los pies cubiertos de polvo en el camino a la yihad, Alá le aleja del infierno 1000 años a esa persona. Muchas de las razones por las cuales los musulmanes hacen yihad no es porque estén convencidos del Islam, es porque es la única manera de entrar al cielo de Alá. Cerramos con este hadith, no es el último que tiene la colección, pero es un hadith donde Hazrat bin Malik dice que el profeta dijo que nadie entrará en el paraíso, perdón, nadie que entre en el paraíso desea ir al mundo, aunque lo tenga todo en la tierra, excepto los mujahidines que desean regresar al mundo para ser mártir 10 veces, debido a la dignidad que recibe de Alá. Y aquí está toda la explicación, que el shahid regresaría, bueno, estando en el paraíso, ya donde han disfrutado las virtudes de la yihad y la dignidad que recibe allí, él desearía regresar a la tierra solo con un objetivo, con ofrecer su vida nuevamente. El mensajero de Alá fue informado de esa virtud a través de la revelación y por eso lo expresó su deseo vimos anteriormente, de morir muchas veces por la causa de Alá. Un erudito que se llama Ibn Battal afirma que todos los hadices que se han narrado sobre la virtud de la shahada, este hadiz es el más interesante. Además dice que no hay ninguna acción en la que uno sacrifique su alma excepto la yihad. Por lo tanto, su premio, su recompensa es igualmente significativa. Comienza a narrar ya otra de las colecciones de Persuna, y aquí está citando a Nasai, creo que se pronuncia Nasi en árabe, donde él narra de Anas, el mensajero de Alá dijo, una persona, la gente del paraíso se la llama ante Alá. Alá le preguntará, oh hijo de Adán, ¿cómo encontraste tu lugar de residencia? Él responderá, es el mejor lugar. Entonces Alá le dirá, pide algo, él te dirá, te pido que me devuelvas al mundo para que puedas ser mártir, shahid, en tu camino 10 veces. Y él pedirá esto por lo que ha visto de la virtud de la shahada. Volverá a la tierra a luchar por la causa de Alá, por lo que ha visto, que recibirá nuevamente en el paraíso que Alá le ha dado. Pronto algún día comentaremos sobre el paraíso del Islam, que es bastante interesante la situación. Aquí encontramos a Yavir comentando algo sobre lo mismo. Dice que el mensajero de Alá dijo que Alá le dijo a su padre, oh siervo mío, pide un deseo y te lo concederé. Él respondió, oh Señor mío, dame vida de nuevo para volver a morir por tu causa. Y Alá le dijo, se ha tomado la decisión de ellos, tus no volverán al mundo. Y es una colección de hadís o de informaciones que se encuentra en Tirmizi. Vamos a terminar con esto y dejamos hasta allí. Dice que los hadices afirman que la yihad es la mejor de las obras. Por lo tanto, un mujahidín será el único que pedirá un deseo de regresar al mundo para luchar y convertirse en un mártir. Nadie más deseará tal cosa, porque el mártir ha alcanzado el rango más alto y el mejor lugar en el paraíso. Suplicará a Alá por su regreso al mundo para disfrutar de la dignidad de mártir una vez más, dejando atrás los placeres y las delicias del paraíso. Vamos en esta parte de acá. Dice, hoy los musulmanes tienen la oportunidad de elegir el camino de la yihad y alcanzar la dulce muerte de la shahada, sacrificando la alegría más básica de este mundo, o al menos tomar el camino de la shahada y hacer una intención firme respecto a la misma. Por donde sea que usted lo mire, por donde sea que usted vea, el Islam exalta demasiado la yihad. Y la razón por la cual la yihad es tan exaltada en el Islam, pues ya lo han visto. Y si no han entendido, es que los musulmanes están seguros que entrarán al paraíso de Alá solo si cumplen con ese deber. Pide a Alá de lo más profundo de tu corazón la yihad para poder podamos alcanzar este amado estado. Entonces podremos expresar en el paraíso de Alá de esta manera: oh Alá, devuélvenos de nuevo al mundo para que podamos ser shahid en tu camino 100 veces. Así aumentaremos nuestros rangos en el paraíso y tendremos la oportunidad de ver a Alá. Ya vamos a cerrar con esta parte de acá, donde el autor dice que se entiende en un hadith que los shuhada podrán ver a Alá antes de la llegada a la última hora. Se narra de Jabir que el profeta dijo, no te diré lo que Alá le dijo a tu padre. Él respondió, sí, oh mensajero de Alá. El santo profeta dijo, Alá no habla con nadie sino detrás del velo, pero a tu padre le habló a cara sin velo. Bueno, aquí está el texto, es un nombre bastante complicado de pronunciar y lo más seguro es que esté en su traducción en inglés. El padre de Jabir, de quien Mahoma estaba hablando, fue un shahid, es decir, una persona que murió en la causa de Alá. Así que lo que se desea entender del mártir, si Alá quiere, puede ver a Alá el mismo día del juicio. Eso es una de las explicaciones de por qué los musulmanes deben hacer yihad. El erudito que está citando este montón de hadices nos dice que los beneficios, las virtudes, lo que el shahid va a alcanzar por medio de hacer yihad.
Habíamos escuchado a Mahoma diciendo en el primer hadith que leímos, que era el hadith número 6, que el profeta deseaba morir por la causa de Alá y volver a morir, y volver a ir al paraíso y regresar y volver a morir. Se decía que el deseo de los musulmanes por volver era para volver a morir por el Islam y alcanzar ese estatus que tenían cuando estuvieron allá. Es la única razón por la cual quieren estar. También decimos que la yihad, según este hadith 7, es la única que permite que la persona entre al cielo, al paraíso de Alá. Incluso en el Sahih número 8 encontramos que aquellas personas que mueren en la yihad, pero no murieron porque estaban combatiendo, sino que murieron por accidente, porque se cayeron del caballo, porque hubo fuego amigo, por así decirlo, y alguien los mató, porque ellos mismos accidentaron con su arma. Ellos igual recibirán recompensa y entrarán al paraíso porque estaban luchando en la causa de Alá. Incluso aquellos que caminan mucho, que sus pies se llenan de polvo, ese polvo impedirá que ellos vayan al infierno porque estaban caminando por la causa de Alá, estaban caminando para ir a hacer yihad. Y nos comenta la historia del sultán Beseid, que participó en 72 batallas y que siempre utilizaba la misma capa para llenarla de polvo, para digamos, ganar esos puntajes que al mensajero de Alá había dicho. Bueno, aquí está nuevamente el deseo de por qué los musulmanes regresarían después de haber muerto, porque simplemente desean regresar nuevamente a su cielo, al cielo que Alá les ha dado. Recordamos que aquellos que mueren en la causa de Alá tienen un puesto mucho más elevado que los demás musulmanes normales. El video quedó un poco largo y otra vez tal vez un poco enredado, pero eso es lo que dicen las fuentes islámicas. Si ha llegado hasta aquí, favor comparta y favor comente. Nos vemos en una próxima oportunidad.